Bueno, de vuelta por aquí. No sé si son los mismos. Por ahí vi a Adrián, creo. ¿Quién más está por ahí? No, Adrián solito. Bueno, vamos a continuar. ¿Ok? Estamos tratando de obtener el indicador más importante de este curso, que es la probabilidad de error. Para eso hay que pasar la señal por un canal que está modelado, pasarla luego por un receptor, por un sistema de toma de decisiones, hasta el fin obtener la probabilidad de error. Eso es un problema bastante complicado y por lo tanto en esta primera fase tenemos solo ruido. Y les dije que íbamos a resolver diversos problemas para que vayan más o menos masticando esto poco a poco. ¿Ok? Entonces estábamos viendo un ejemplo, primero vimos un ejemplo general que es un caso binario polar en la transmisión y un receptor X cualquiera. Y en el ejemplo 2 estamos aplicando ese resultado. Y estábamos a la búsqueda de Y de tercero y sigma. Y de T0 aceptamos que como el filtro es un pasabajo, bueno, que deja pasar aceptablemente esto que está aquí, voy a decir que Y de T0 es a medio, directamente lo mismo que entró, o sea que porque es un filtro pasivo, y de ganancia unitaria. Y el ruido es un poquito más complicado, pero tampoco nada del otro mundo. La densidad espectral a la salida se consigue multiplicando la densidad espectral del ruido térmico, que todo el mundo conoce, por el módulo de h al cuadrado, que le dije que era un filtro ideal. Llegamos a un resultado de la probabilidad de error en función de A, SO y F bit, y o de T bit también serviría. Y entonces quisimos conectar las variables que salen aquí con la energía y obtuvimos finalmente que la probabilidad de error es, vamos a agarrar este que me gusta más, Q de la raíz de sobre eta. Primer resultado que obtenemos. Ahí dice claramente que si la energía promedio sube o eta baja, el argumento de la Q sube, con lo cual la probabilidad baja, porque Q de X es el área debajo de la campana de Gauss desde X hasta infinito. Si X crece, el área es más chiquita. Eso lo repaso, lo repito y lo repito. ¿Ok? Muy bien, pero ahora pasamos a un ejemplo más complicado en el cual tenemos la misma transmisión, pero el receptor ya no es un simple filtro pasabajo, sino que si ustedes se dan cuenta es un receptor Gran Smith. ¿Ok? Allí tenemos la multiplicación por la única base que existe, en el caso no retorno a cero polar, y posterior integración. Entonces, la idea es que volvamos a aplicar esta formulita igualita igual, pero podemos separar perfectamente el manejo de la señal que el del ruido. Entonces, fíjense, vamos a pasar la señal hasta llegar aquí a ver qué me da. Fíjense bien. Aquí tengo, supongamos, un 1 lógico y tengo un pulso de amplitud a media. Ahora lo multiplico por la base que está aquí arriba. Fíjense que obviamente se multiplican las amplitudes 0.5a por raíz de 1 sobre Tb. Y este es el resultado. Me da un pulso. O sea, lo que hay aquí es un pulso que tiene esta altura. Pero ahora comenzamos a integrar. Ustedes saben que la integral de una constante es una recta, pero eso se llega hasta Tb. Entonces, al hacer la integral hasta Tbit, estaríamos integrando esta constante entre 0 y Tbit y el resultado es este que está aquí, que es el que está remarcado, abrazadito aquí. Bueno, señores, eso es y de T0. Listo, problema resuelto. Cuando miramos cómo carrizo vamos a hacer como en el ruido, la cosa se nos complica muchísimo. No se nos complica muchísimo. Es el momento que yo trabaje con una generalización del receptor para el esfuerzo que voy a hacer ahora sirva para muchos otros casos posteriores. Es decir, yo voy a enfrentar el ruido blanco gaussiano de media cero, lo voy a enfrentar a un receptor de muchas ramas que se multiplican U sub 1, U sub 2 hasta U sub n mayúscula. Entonces, la idea principal de acá, recuerden, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque necesitamos sigma. Sigma es la raíz de la potencia de salida. Ah, ok, o sea que necesito la potencia de salida. Por ejemplo, en esta rama decidí llamar a este ruido de salida N1, en esta N2. En general, voy a tener N sub K, dependiendo del número de ramas que
necesite para la determinada transmisión que elegí. ¿Ok? Por ejemplo, si es un 4 FSK, necesitaría 4 bases, tendría N1, N2, N3, N4. Pero si tengo modulación de amplitud sola, fase sola, no importa que sea M área, o amplitud y fase junta, necesito solo 2 ramas. Una es un coseno y otra es un seno, para que se ubiquen, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularía yo la potencia de esto que está aquí? Bueno, yo me acuerdo de señales que para procesos ergódicos se podía encontrar como el valor esperado de N1 por N1, o sea, N1 cuadrado, o podíamos también obtener la DEP e integrarla, o podíamos obtener la, la autocorrelación y después evaluarla en cero. Tenemos muchas formas, ¿verdad? Pero lo importante es que estemos claros que estamos detrás de obtener el valor esperado fundamentalmente de NI por NI, porque tenemos que verlo para todas las ramas de salida. Entonces aquí, como les digo, es un poquito de trabajo, pero que nos va a aliviar la vida de ahora en adelante. Para comenzar, les recuerdo que este ruido tiene una densidad espectral plana, ¿ok? Igual a eta medio, lo que implica que cuando se hace la antitransformada me da esta autocorrelación, me da una delta, porque la antitransformada de una constante es una delta. ¿Ok? Entonces ya yo tengo que ese es Rn de tau. Buenísimo. Eso es para arrancar. Entonces, miren lo que está pasando aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí matemáticamente? Estamos multiplicando por la base 1, en este caso, y posteriormente estamos integrando. ¿Ok? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es plantear un problema más general, que es encontrar el valor esperado de NI con NJ. ¿Ok? Ahora bien, cuando I sea igual a J, yo tendré la potencia de NI, que es lo que estoy buscando. Y cuando I sea distinto de J, voy a tener el valor del cruzado, que también me interesa saberlo. ¿Ok? O sea, ¿cuál es el valor esperado de N1 por N2? Les adelanto que es 0, están descorrelacionados. Ok, entonces como quiero el valor esperado de NI por NJ, expreso NI como la integral, ¿verdad? De N de T por U sub I y NJ como la integral de N de T, en principio, por U sub J. Pero tengo que cambiar las variables porque me voy a confundir con las dos integrales y voy a jugar con ellas ahora. Entonces tengo que tener dos variables distintas. ¿Ok? Entonces fíjense que tengo un operador estadístico y dos operadores temporales. Aunque aquí diga lambda, es un operador temporal. ¿Ok? Solamente lo cambié para no confundir. De manera que yo voy a hacer una trampita. Aquí, ¿qué de todo eso que está metido en esa fórmula es aleatorio? ¿Qué de aquí es aleatorio? Nada más de n, nada más porque la base es determinística, la pinté hace un ratico. ¿Ok? Entonces, en principio son un pulso, una sinusoide, lo que sea, pero son cosas determinísticas las bases. Ok, entonces miren la trampa que voy a hacer. Voy a intercambiar los operadores y voy a obtener primero el valor esperado. ¿De quién? De n de t por n de lambda. ¿Ok? Por definición, eso es igual a la autocorrelación evaluada en t menos lambda, porque asumimos que eso es un proceso que eso proviene de un proceso ergódico. Entonces, la autocorrelación depende no de los puntos donde está aplicada el ruido, en este caso, sino de la diferencia de los índices temporales. En este caso, t menos lambda o lambda menos t. Entonces, primer resultado, check. Ah, pero ya va, ya va. Porque es que yo sé cuánto vale la autocorrelación. La autocorrelación es eta medio, delta del argumento. Entonces me queda eta medio, delta de t menos lambda. Ya me desaparecí el operador valor esperado. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a integrar primero respecto a lambda y después respecto a t. Voy a hacer un pequeño cambio, ¿no? Entonces fíjense que cuando voy a integrar respecto a lambda, me queda esto y esto, ¿no? O sea, estoy integrando este producto. Ah, no, pero yo sé hacer eso, porque la integral de una delta por una función es igual simplemente a la función evaluada donde está aplicada la delta. Como estamos en el dominio lambda, la delta está aplicada en t. Por lo tanto, el resultado de integrar esto da u sub j de t.
Y entonces me queda todavía la integral respecto al tiempo. Ya hice la de lambda y me queda la integral respecto al tiempo y este es un tremendo resultado y muy fácil de resolver, porque usted sabe que cuando usted integra entre cero y t símbolo, yo con yo, o sea, U sub j por O sub j, eso da 1, porque la energía de U sub j vale 1. Pero cuando usted integra U sub j por U sub i, eso da 0, porque son ortogonales. Y ese es el gran resultado que obtenemos. Cuando i es igual a j, pongan atención, el valor esperado de ni al cuadrado es eta medio. Ah, por cierto, eso implica que todos estos ruidos tienen la misma potencia a la salida, eta medio. Y además, cuando i sea distinto de j, el resultado es 0. De tal manera que los ruidos están decorrelacionados. Para todo propósito del ejercicio que veníamos haciendo, lo que he logrado es conseguir la potencia del ruido a la salida de este detector Gran Smith, de este receptor Gran Smith. N out, su potencia vale eta medio. Listo, problema resuelto. Ya tenemos en la mano cuánto vale sigma. Sigma es la raíz de la potencia, la raíz de la potencia AC, pero la AC en este ejercicio es igual a la total porque no hay potencia de C, por lo tanto sigma es la raíz de eta medio. Resuelto el ejercicio, ¿verdad? Aquí me tomé la molestia de volverlo a hacer, pero eso no vale la pena. Usted sabe que la fórmula que aprendimos o que dedujimos, ¿verdad? De la probabilidad de error, usted la puede aplicar ya. Entonces, pone el valor de y de t0 que obtuvo de pasar esta señal por este sistema, pone el valor el de sigma, que es la raíz de eta medio, y ya tenemos el resultado. Entonces, el resultado es este que está aquí. Esto no hace falta porque es una repetición, solamente que con valores específicos del ejemplo 1. ¿Okay? No hace falta. Entonces, ¿qué volvemos a hacer? Volvemos a poner a y eta, en este caso eta, en función de, aquí tenemos A y T bit en función de la energía y obtenemos este resultado. ¿Okay? Repito, ¿cómo se hace esto? Primero, usted calcula la energía de la señal de este ejercicio, fácil en este caso. ¿Por qué? Primero quiero ser muy enfática que lo que voy a decir es válido porque no hay atenuación. Y las potencias calculadas aquí de señal o aquí a la salida del transmisor son idénticas. ¿Okay? Entonces, solo por eso. Si no, vamos a tener que afectar ese resultado por la atenuación. Entonces, ¿cuál es la potencia de esta señal? Ya lo dijimos. Si las amplitudes son a medio y menos a medio, la potencia es a medio al cuadrado, o sea, a cuadrado cuarto. Por lo tanto, la energía es a cuadrado cuarto por T bit. Y eso fue lo que hice. Pues. Entonces, en vez de poner A y raíz de T bit, lo sustituyo en función de la energía. Y sigma lo pongo raíz de eta medio, más nada. Y me da este resultado. ¿Okay? Observen esto que lo vamos a ver hasta el cansancio. Tenemos que aprendernos de memoria casi. La probabilidad de error para una transmisión binaria, polar, equiprobable, que se ensucia con ruido térmico y es recibida con el receptor óptimo, la probabilidad es Q de la raíz de 2E sobre eta. ¿Okay? Comparen, por favor, con el ejercicio donde el receptor era un filtro pasa abajo, que es este que está aquí. El resultado de la probabilidad de error me dio, ojo, Q de la raíz de E sobre eta. El que acabamos de hacer tiene un 2 aquí adentro, o sea que tiene un argumento más grande, o sea que es mejor. De tal manera que empezamos a encontrar resultados que nos refuerzan lo que ya yo les dije desde el primer día de clase, que utilizar el procedimiento Gram-Schmidt me deriva a un receptor que a la postre va a ser el óptimo. Entonces tenemos el resultado de la probabilidad de error con algo de trauma porque tuvimos que trabajar con este cálculo de la potencia del ruido, que no es obvio, ¿okay? No es lo mismo que tú pasas esta señal, la multiplicas por la base, la integras, o sea, es un problema fácil porque es determinístico, ¿de acuerdo? Ojo,
Que eso sea determinístico no implica que la señal lo sea, ¿no? La señal es aleatoria. Lo que pasa es que usamos un modelo en donde decimos que esa señal es una sucesión de formas de onda que pueden verse como elementos de energía determinísticos. Ojo, ¿no? No se me confundan nunca porque eso sería un terrible error conceptual. Muy bien. Esto que está aquí es el resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Obtuvimos el caso general y me dio una relación entre el voltaje y el voltaje de señal a la salida del receptor, al final del bit, y esto que está aquí es el voltaje RMS del ruido a la salida en out. ¿Ok? Después, usando este mismo resultado en estos dos ejercicios, conseguimos estas dos cosas. ¿Ok? Ok. Supongan que yo ahora les digo, ay, se me olvidó decirles que había atenuación. Caramba, se me olvidó decirles que el canal aquí metía un atenuador que atenuó 20 dB. Y aquí también se me olvidó decírselo, por ejemplo. Entonces, no vale, tranquilo. Lo que vamos a hacer es usar esta misma fórmula, pero vamos a poner E', E'. Y E' va a ser la energía, digamos, afectada por esa atenuación. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo. Y eso lo vamos a trabajar con mucho cuidado, la parte de atenuación, porque nos cuesta trabajar en decibeles y yo aquí los voy a forzar a trabajar con decibeles, porque así se usa en la práctica. O sea, en el mundo de las telecomunicaciones es muy raro que alguien le hable de una potencia o de una atenuación en forma lineal. Ojo, una potencia en forma lineal, comilla, es por ejemplo en vatios. ¿Ok? Cuando trabajamos en forma logarítmica, trabajamos con dBm, dB vatio, ¿ok? E incluso podríamos trabajar con dB voltio. Pero realmente es necesario también entender que es muy fácil un ejercicio de un sistema en donde usted sabe que está pasando la señal por un atenuador, porque saben que cuando uno atenúa, uno divide entre algo. Divides entre algo mayor que uno o multiplicas por algo menor que uno. Pero cuando usted utiliza en decibeles, esas divisiones y multiplicaciones se convierten en sumas y restas. Entonces, en el mundo de las telecomunicaciones es muy práctico trabajar en unidades logarítmicas y eso lo vamos a hacer. Pero en principio, sí les quiero decir que para esta primera vez que les estoy hablando de este tema, la forma como se va a afectar la energía va a ser muy fácil de calcular, ¿no? Porque vamos a partir de la expresión en forma logarítmica y vamos a ver en qué se convierte ese efecto en forma lineal. Por ejemplo, déjeme ver si lo tengo escrito aquí. No, eso no lo tengo aquí. Eso se lo voy a dar más adelante. Por ejemplo, números a lo loco. Si la atenuación es de 20 dB, es porque 10 log de Pout entre Pin es menos 20. Cuando uno despeja eso, encuentra que la potencia de salida es para 20 dB 100 veces. O sea, cuando usted hace el despeje, le queda una relación de 100 a 1. Cuando es 10 dB, le queda una relación de 10 a 1 en lineal. Entonces ya usted sabe que esto lo multiplicaría o lo dividiría entre 100, o lo dividiría entre 10, por ejemplo, si es 1000, etcétera, etcétera, que serían 30 dB. Eso después lo vamos a hacer con mucha calma, no se angustien. Pero lo que quiero transmitirle es que no tenemos que ahora repetir, vamos ahora a repetir todos los ejercicios porque a la profesora se le olvidó la atenuación. No, realmente no hace falta porque podemos hacer un ajuste y listo. Y eso es lo que vamos a hacer a futuro. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. Antes de seguir abundando en los ejercicios, aprovecho y les presento algo que tiene mucho, mucho uso en la vida real, que son las curvas, unas curvas que se llaman curvas de probabilidad de error versus E sobre eta en dB. E sobre eta en dB. Fíjense que no es un capricho mío poner las cosas en función de E sobre eta. ¿Ok? Esto es una curva que se usa en todo el planeta
para caracterizar y ver el comportamiento de un sistema específico en lo que se respecta a la probabilidad de error. Eso es un factor de calidad importantísimo. ¿Ok? Entonces, esa curva la vamos a construir de la siguiente manera. En primer lugar, la probabilidad va a estar de forma semilogarítmica. ¿Ok? Y así se hace, pues así es que la gente entiende ese diagrama. Y E sobre eta va a estar en forma logarítmica. ¿Ok? Entonces, lo que usted va a poner aquí, lo va a poner en dB y aquí va a trabajar en decibeles y le queda esta curva de esta forma. Si usted, por ejemplo, esto lo pusiera en escala lineal, la probabilidad de error, la forma de la curva no le daría así, le daría así, parecido a eso que dibujé allí. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de ese hecho. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, a mí me obligan a construir esa curva para estos dos casos, ¿qué hago yo? Fíjense. Yo tomo un montón de valores de E sobre eta. ¿Ok? Esos valores de E sobre eta los pongo en una tablita. Por ejemplo, E sobre eta igual a 1, 2, 3 y 4, por poner un ejemplo. ¿Ok? Ok, entonces, con esos valores, a esos valores le hago 10 log de ellos. Y me salen A, B, C y D. O sea, de los valores de E sobre eta lineal, me salen los valores de E sobre eta logarítmico. Y entonces me paro, por ejemplo, aquí, 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 aquí y aquí. Quiero construir una curva con 4 puntos nada más porque me da flojera hacerlo de otra manera. Ok. ¿Y ahora qué hago con los valores de probabilidad de error? Bueno, fíjense, yo agarro esos valores de E sobre eta lineal, 1, 2, 3, 4. Yo, por ejemplo, soy fanática de MATLAB para calcular eso con la función QFUNC. Entonces usted entra y busca un vectorcito que sea QFUNC de la raíz de 1, QFUNC de la raíz de 2, QFUNC, y le da 4 valores de probabilidad de error. ¿Ok? Usted viene y los grafica aquí. ¿Ok? Busca aquí en este eje esos valores y va a tener para este valor, por ejemplo, este que está aquí, para este valor de P, para este valor de P, y para este valor de P. Y bueno, uno hace su curvita ahí más o menos. Eso lo van a hacer también en los proyectos. ¿Ok? Bien, ya la construí. No, 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 por favor, haz también la de esta. Ah, bueno, es mismo procedimiento. Lo que pasa es que para E sobre eta igual 1, aquí daría 2. Entonces me da otros valores. Entonces fíjense que está clarísimo que los valores de estos son más grandes, por lo tanto la probabilidad que va a dar aquí es más chiquita. Y en efecto, ups, me equivoqué. Y en efecto, los valores de P me van a ser este, este y este. ¿Ok? Bien, ya tengo construida mi curva para esos dos ejercicios. Ahora vamos a analizarlo. ¿Ok? En primer lugar, ustedes saben que el sueño de todos nosotros es que la probabilidad de error sea chiquita. Primera conclusión, la curva azul es mejor que la curva roja. No es casualidad que la haya puesto azul y rojo. Nada que ver. ¿Ok? Ah, no, cierto. Aquí este sistema es mejor que este. Eso todo va bien. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí estamos muy bien. Está claro que el sistema azul tiene un mejor comportamiento desde el punto de vista de probabilidad de error que el sistema rojo. Muy bien. Pero ahora puedo hacer otro tipo de comparaciones. Por ejemplo, yo quiero una probabilidad de error en ambos sistemas, pongan atención, de 10 a la menos 5, porque lo necesito. Mira, lo lamento, tú tienes que darme 10 a la menos 5 y tú también, los dos sistemas. ¿Qué va a pasar? Si yo trazo aquí una línea recta, miren lo que va a estar ocurriendo. ¿Ok? Para obtener este valor, miren el valor de E sobre eta de la curva azul y miren el valor de E sobre eta de la curva roja. Obviamente, este valor es más chiquito que este. Es decir, para obtener la misma probabilidad de error
en esos dos sistemas, yo voy a tener que gastar más energía promedio en el sistema rojo. Yo lo puedo lograr, yo puedo tener la misma probabilidad de error, pero obvio que a cambio de más potencia o menor velocidad o un poquito de las dos cosas. En general, eso implica que es un resultado negativo para la curva roja, porque para darme la misma probabilidad de error tiene que sacrificar algo, tiene que gastar más potencia, entonces le duran menos las baterías del receptor o tiene que bajar la velocidad, con lo cual va a tener menos clientes automáticamente. ¿Ok? Entonces, estos resultados son apreciados porque permiten comparar también, así como en vez de ser la misma probabilidad de error, no, supongan que yo digo, mire, los dos sistemas tienen el mismo E sobre eta. Bueno, es evidente que con el azul vas a tener menos probabilidad de error que con el rojo. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico lo vamos a manejar, hoy nada más se los estoy presentando, pero lo vamos a manejar permanentemente. Es así como es tan importante como esa herramienta que aprendimos de poder hacer el diagrama de constelación. Son cosas que se usan en el área de telecomunicaciones para los sistemas de transmisión digital que tenemos que conocer forzosamente. Muy bien, por eso me detuve aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver que aprendimos un poquito de lo que tenemos hasta hoy. ¿Ok? Aquí tenemos una transmisión que fíjense, aquí viene algo de lo que yo les hablaba ayer, que yo tengo que representar, y a mí no me han dado ninguna alerta aquí en el tiempo. Tengo que presentar una forma de expresarles a ustedes qué es lo que quiero. Entonces, mira, represento mi señal, yo a veces la llamo X-mod de modulación cuando me estoy manejando con sinusoides, que se puede expresar como ADT coseno de 2pi por 100 por F símbolo por T más pi cuarto. ¿Sí? Muy bien. ADT es una señal no retorno a cero polar M área. ADT se comporta así, va tomando valores de voltaje distintos que son -1, 1, 3 y -3. ¿Ok? Por suerte, a esta altura del partido, nosotros sabemos cómo es la de esto. También es un sin cuadrado, pero que corta en F símbolo. Que fíjense, aquí sí puse F símbolo. ¿Ok? Entonces, por cierto, dense cuenta que este producto que está aquí es igual a la frecuencia de portadora. La frecuencia de portadora es 100 Fsim, por lo tanto, si yo quiero determinar las bases en este ejercicio, rapidito ya sé cuál es la amplitud. Entonces, fíjense que aunque esta clase, digamos, no tendría que ir porque estoy pasando por el receptor y todo, en el fondo estamos haciendo un repaso de lo que vamos a evaluar en el, en el quiz de la semana que viene. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense que cómo es esa señal. Esa señal es una señal que le va cambiando la amplitud y la fase. Entonces, no, no, ya va, profesora, ¿cómo que la fase? Yo veo ahí que la fase siempre es pi cuarto. No, 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 no. Porque como ADT toma valores negativos, para esos valores la fase va a ser más pi cuarto más pi o más pi cuarto menos pi. ¿De acuerdo? Entonces, eso que usted está viendo allí es una transmisión que implica una modulación en amplitud y fase. La frecuencia no, porque la frecuencia está fija en 100 Fc. ¿Ok? Muy bien. Esa señal es pasada por un canal, ¿verdad? Y me dan algunos resultados. Me dicen, mira, cuando ADT es 1, puede tomar 4 valores, pero descubrí que cuando ADT vale 1, el máximo valor de YDT, que sería parecido al YDT 0 que les ofrecí hace un ratito, ¿no? Lo que pasa es que aquí vamos a tener 4 valores distintos a la salida. Cuando ADT es 1, el valor de YDT es 0.1. Eso es lo que me dicen. Mira, eso fue lo que pude apreciar. Entonces alguien me dice, bueno, tranquila, porque
Cuando ADT sea -1, adivina, la salida va a dar -0.1. Cuando ADT sea 3, la salida va a dar 0.3. Y cuando ADT sea -3, la salida va a dar -0.3. Es decir, aunque me están dando un solo dato, ya tengo los otros. Y ya veremos para qué sirve eso. ¿Ok? Determine los valores de Y de T para los otros símbolos, eso ya se los di. Y ahora me piden los umbrales de decisión. Entonces aquí me voy a detener para fijarles algo que va a ser súper útil, que es lo siguiente. Cuando uno tiene una transmisión cualquiera y uno se toma la molestia, uy no, qué horrible, se toma la molestia en obtener la constelación va a ser así. Perdonen lo feo, ¿no? Aquí tengo 4 pelotitas. ¿Ok? Entonces fíjense que en este caso particular parece más o menos razonable que yo pueda definir una una base cualquiera, y con esa base yo dibujo los 4 símbolos. Entonces, ya sabemos que uso 1 va a ser, por ejemplo, esto por la raíz de 2 F símbolos. ¿Se acuerdan? Cuando la frecuencia de portadora es múltiplo de F símbolo, pues yo ya tengo directo la amplitud de uso 1. ¿Ok? Pero oigan bien lo que les voy a decir. Esto que está aquí es un receptor Gram-Schmidt. ¿Ok? Ese receptor Gram-Schmidt hace lo siguiente. Cuando viene un símbolo cualquiera, él lo que hace es multiplicar por la base e integrar. Traducción. Él lo que hace es proyectar el símbolo sobre la base. Si no hay atenuación, por ejemplo, ahorita no hay atenuación, ¿verdad? Cada uno de estos valores en la constelación van a coincidir con los valores de Y de T. Es decir, eso es porque estoy diciendo que no hay atenuación y pude decir que la señal a la entrada del receptor es la misma que fue transmitida. ¿Ok? De manera que, oh sorpresa, esto que está aquí es la constelación a la salida del transmisor y es la constelación a la entrada del receptor. ¿Por qué? Porque en el canal no había atenuación. ¿Ok? Estoy apagando el ruido, estoy apagando el ruido, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que en esta situación he podido conectar los voltajes a la salida del receptor, que es un fastidio hacer todo eso, porque agarra el símbolo, multiplícalo por uso 1, intégralo. No, 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 no. Te basta que usted determine la constelación a la entrada del receptor, que en este caso coincide a la entrada, a la salida del transmisor, y eso va a coincidir con los voltajes a la salida del receptor. ¿Ok? Como le dije, cuando ADT da 1 me da 0.1, cuando ADT da -1 me da -0.1, y voy armando el la constelación que va a ser tan útil para decirle al sistema de comparación, dígame por favor, ¿cómo hago para determinar cuáles símbolos se obtuvieron? Muy fácil. Te paras en la constelación, ¿ok? Y mides la distancia entre símbolos uno al lado de otro y separas en el medio. Es decir, el sistema de toma de decisiones va a tener comparación con este valor que es -0.2, comparación con que es 0 y comparación con 0.2. Entonces, en la primera pregunta decía, bueno, por favor necesito que me diga cuáles son los voltajes que va a tener el sistema de toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto es una cosa que vamos a repetir muchísimo y este es como el primero que yo hago énfasis en que conecten los voltajes a la salida del receptor, que son fastidiosísimos, con la constelación a la entrada del receptor.
es importante que entiendan. Ojo con lo que les voy a decir en este momento. A la salida del receptor ya no hay constelación. No, 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 no. Lo que pasa es que por suerte, numéricamente, los voltajes aquí coinciden con las proyecciones en las bases, en cada una de las bases, en este caso hay una sola, a la entrada del receptor. No tomen en cuenta el ruido. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque le facilita muchísimo calcular, o sea, uno se ahorra un montón de peso en el cálculo de calcular todas estas cosas de los voltajes a la salida del receptor, que no se les olvide. Otra cosa que yo voy a trabajar pocas veces, ¿verdad? Es utilizar la probabilidad de error de manera de usar eh, aquellos factores que yo los usé para el caso binario, pero extenderlo en este caso al caso cuaternario. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí, como tengo 4 símbolos, la cosa es complicada, porque yo tengo que calcular la probabilidad de error utilizando las probabilidades condicionales. Entonces, ¿cuándo me voy a equivocar dado que transmití este símbolo? ¿Cómo me voy a equivocar cuando transmití este símbolo? O sea, ahora la cosa es más complicada. Entonces, fíjense que para calcular la probabilidad de error, vuelvo a usar eh, todo lo que aprendimos para el caso binario, pero ahora extensivo al caso, en este caso, cuaternario. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a comenzar por orden. Cuando yo transmití este símbolo, ¿verdad? Yo les estoy diciendo, mira, te juro que yo transmití este símbolo y ya yo sé que yo recibí este voltaje, que es menos 0,3. ¿Cuándo voy a equivocarme habiendo recibido menos 0,3? Entonces, para eso ponemos los valores de comparación. Si el voltaje de menos 0,3 más el ruido es mayor que menos 0,2, hay error. Ah, por cierto, tienen que multiplicar por un cuarto porque son 4 símbolos distintos. Ok, bien. ¿Cuándo me voy a equivocar o cómo me voy a equivocar si lo que recibo es menos 0,1? Ah, mira, te tengo malas noticias. Te puedes equivocar de 2 maneras, con menos 0,1 más el ruido mayor que cero, o menos 0,1 más el ruido menor que menos 0,2. Y entonces ahí tienes 2 combinaciones que hacen que, habiendo transmitido este símbolo, te equivoques. Igual pasa con este. Igual pasa con este, que te puedes equivocar por culpa del ruido. 0,1 más el ruido es menor que cero, de manera que te vienes para este lado, o 0,1 más el ruido es mayor que 0,2. Entonces tenemos 2 posibilidades cuando transmití menos 0,1 o cuando transmití 0,1. ¿Ok? En cambio, cuando transmito 0,3, la única forma de equivocarme es que 0,3 más el ruido sea menor que 0,2, que es lo que está aquí. ¿Ok? Bueno, total, uno encuentra una expresión completa de la probabilidad de error bastante fácil de resolver. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho hasta hoy? Uy, se me va a cerrar. Voy a cerrar. Y no vamos no voy a seguir, vamos a llegar hasta hoy, ¿ok? Gracias por acompañarme. Déjenme dejar de compartir. Déjenme hacer imprimir la pantalla y voy a cerrar. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a empezar, bueno, yo se los voy a decir aparte, ¿no? Pero nos vemos la semana que viene con el quiz.